él solo se arrodilló frente a un hombre sin hogar que se había desplomado, en medio de una calle donde creía que nadie lo observaba. Esa simple acción, al día siguiente, sacudió al mundo. Para la cadena de televisión estadounidense Mundovisión, fue un experimento social sin precedentes, diseñado para poner a prueba la naturaleza humana. Dos hombres, un chileno y un venezolano, colocados en la misma situación. Las cámaras lo grabaron todo, cada instante de esa elección crucial. Cuando una persona cae, ¿cómo reaccionas? Al enfrentarnos a esa pregunta, todos creemos conocer la respuesta correcta. Pero, ¿cuántos de nosotros somos realmente capaces de convertir esa respuesta en acción? En las calles de Santiago de Chile, la decisión de un hombre común y corriente cambió el rumbo de los noticieros internacionales, inundó las redes sociales y generó un impacto que resonó desde Estados Unidos y Europa hasta lo más profundo de Sudamérica. Por otro lado, el resultado del mismo experimento, replicado en Los Ángeles, fue algo que nadie había anticipado. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la cultura? ¿Y cuál es el verdadero rostro del ser humano? Una sola acción cruzó fronteras y transformó la vida de alguien. No fue una coincidencia. La compasión es contagiosa, es una fuerza silenciosa pero segura que tiene el poder de mover el mundo. Esta historia no busca culpar a nadie, sino que es un registro destinado a probar la amabilidad que aún reside en el corazón de las personas. ¿Y tú, qué harías? Antes de comenzar con la historia principal, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a presionar el botón de me gusta. De esta forma, YouTube seguirá recomendándote vídeos que se ajusten a tus intereses. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros vídeos recomendados que seguro te gustarán. Nueva York. En la sala de edición de los estudios de Mundovisión, con el perfil nocturno de los rascacielos de Manhattan como telón de fondo, una productora observaba fijamente un monitor. Su nombre era Isabella Rossi, una joven y reconocida creadora de documentales, famosa por sus programas de experimentos sociales. ¿Cómo pueden ser tan distintos, si ambos vienen del mismo continente?, murmuró para sí misma. Sobre su escritorio, dos fotografías mostraban escenas urbanas contrastantes de América Latina. Una era de Santiago, en la estación de Metro Baquedano durante la hora punta, un flujo de gente ordenada, esperando su turno para entrar al vagón, cediendo el asiento. La otra era de una caótica avenida en Caracas, donde los autos, las motos y los peatones se entrelazaban en una sinfonía de bocinazos y gritos. Mundovisión era uno de los canales de documentales más influyentes de Estados Unidos, pero en los últimos años, la audiencia parecía buscar únicamente contenido sensacionalista, y la popularidad de los programas con temáticas sociales había decaído. En medio de esa crisis, Isabella propuso en una reunión de producción, ¿qué creen que pasaría si comparamos la esencia humana? ¿Qué diferencias encontraríamos entre distintas nacionalidades? Un silencio denso llenó la sala. Uno de los ejecutivos frunció el ceño. ¿Acaso pretendes hacer una comparación étnica? Eso es muy peligroso. No, no se trata de racismo, respondió Isabella con firmeza. Quiero saber cómo actúa la gente en situaciones límite. Quiero capturar la humanidad en ese preciso instante. En sus ojos brillaba una convicción inquebrantable. 10 años atrás, Isabella había sido enviada a Chile como parte de un equipo de prensa para cubrir el devastador terremoto y tsunami de 2010. En medio de los escombros, había visto a los chilenos hacer filas ordenadas para recibir agua y compartir el poco pan que tenían. Esa imagen había dejado una huella imborrable en su corazón. Aquello no era una actuación, pensó. Era compasión genuina. Ese recuerdo se había convertido en una pregunta persistente en su mente: ¿cómo reaccionarían personas de otras culturas si se enfrentaran a una situación similar? Finalmente, decidió darle forma a esa pregunta con un programa experimental. El título, Rostros de un continente. El tema, la verdadera naturaleza humana que emerge en circunstancias extremas. El diseño del experimento era simple: un actor profesional se haría pasar por una persona en situación de calle y pediría ayuda a los transeúntes. De repente, se desplomaría. En ese momento, ¿cómo reaccionaría la gente? Isabella dio las instrucciones a su equipo: el primer lugar de rodaje será Santiago.
Vamos a ver si allí encontramos la verdadera cara de la solidaridad. A través de la ventana, una luz solitaria atravesó la noche de Manhattan. Una historia que nadie conocía estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el frío de la noche aún persistía en la sala de edición neoyorquina. El equipo de producción de Mundo Visión trabajaba a un ritmo frenético. El lugar elegido para el rodaje era la Plaza de Armas de Santiago, el corazón histórico de una ciudad donde el flujo de personas es incesante, un crisol de realidades. Aquí podremos capturar algo auténtico, algo que el mundo entero pueda entender, había dicho Isabella. Marco, el director, sostenía el guión con el rostro tenso. Isabella, ¿estás segura de que quieres transmitir esto en vivo? Dependiendo de cómo lo manejemos, podríamos meternos en un grave problema de derechos humanos. Lo sé, respondió ella. Pero esto no es una puesta en escena, es observación. No estamos juzgando a las personas. Queremos hacer un programa para creer en la humanidad. Sus palabras hicieron que todo el equipo contuviera la respiración. En su voz no había ni una sombra de duda. El equipo de producción en Chile también se había puesto en marcha. El papel del hombre sin hogar sería interpretado por Andrés Soto, un veterano actor de teatro. De carácter afable y serio, Andrés confesó que le incomodaba la idea de asustar a la gente de su propia ciudad. Pero piénsalo, Andrés, le dijo Isabella con una sonrisa a través de una videollamada. Tu actuación será el primer paso para derribar los prejuicios del mundo. La revisión de los equipos, la coordinación de los traductores, la presencia de un psicólogo en el set, todo se preparó con sumo cuidado. El permiso de filmación se había obtenido en el último minuto. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos compartían una misma inquietud, ¿y si nadie lo ayudaba? Isabella rompió el silencio con una voz suave pero cargada de convicción. No quiero ver diferencias. Quiero ver esperanza. El día de la filmación, el amanecer en Santiago fue nublado. Mientras la gente se movía con prisa por el centro, las cámaras se instalaron en posiciones ocultas. Cerca de uno de los portales de la plaza, Andrés se sentó en el suelo, cubierto con una manta gastada. En sus manos sostenía un vaso de cartón y un letrero escrito a mano que decía, «Tengo hambre». La voz del director resonó a través de la radio interna, «Isabella, estamos listos». «Cuando quieras». Ella respiró hondo y respondió por el auricular, «Acción». En los monitores, el paisaje urbano comenzó a moverse lentamente. La gente pasaba, la mayoría con la vista clavada en sus teléfonos. Pasaron varios minutos. Nadie se detuvo. Las manos del equipo comenzaron a sudar. Pero entonces, un hombre de traje se paró a unos metros. Dudó un instante y luego, lentamente, se agachó. «Se acerca», susurró Isabella, sintiendo como su corazón se aceleraba. Era el momento en que el mundo entero parecía contener la respiración. La hora punta de la mañana había pasado, y un breve silencio se instaló en la ciudad. Bajo un cielo grisáceo, en la Plaza de Armas, el equipo de filmación de Mundo Visión contenía el aliento. La voz de Marco sonó por el intercomunicador, sujeto acercándose. «Parece un oficinista, unos 30 y tantos. Andrés, ahora». Isabella aguzó la vista en su monitor. Andrés, interpretando su papel, levantó lentamente el rostro y, con una voz débil, dijo, «Disculpe, señor, tendría algo de comida para compartir». El hombre se detuvo. Llevaba una camisa blanca arremangada y un maletín de cuero. Parecía un ejecutivo cualquiera de los que trabajan en el centro. Tras un instante de silencio, frunció levemente el ceño, pero su expresión cambió rápidamente a una de genuina preocupación. Se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Andrés. «Mire, esto es para mi almuerzo, pero si quiere, es suyo», dijo, sacando de una bolsa de papel una empanada de pino recién horneada y una botella de bebida. La ofreció con delicadeza. Las manos de Andrés temblaron. «No, por favor, ¿cómo voy a quitarle su almuerzo?». El hombre negó con la cabeza. «Tranquilo, compadre. Usted de seguro lo necesita más que yo. Cómala, por favor». El equipo, observando la escena en los monitores, quedó sin palabras. La cámara hizo zoom en los ojos del hombre, donde brillaba una luz húmeda,
casi como una lágrima contenida. Continuó hablando: tenga, esto es un poco de plata. Cómprese algo caliente con esto. Espero que, esté donde esté, pueda ser un poco más feliz. En ese momento, Andrés casi olvidó que estaba actuando. No como actor, sino como ser humano, sintió un nudo en la garganta que le impidió hablar. Muchas gracias, logró decir, sin poder contener las lágrimas. Instintivamente, se levantó y abrazó al hombre. Los transeúntes se giraron, sorprendidos. Pero el hombre, un poco avergonzado, sonrió y le dio unas palmadas en la espalda. Cualquiera puede necesitar ayuda alguna vez, ¿o no? Mientras observaba toda la secuencia, algo vibró en lo más profundo del pecho de Isabella. Esto no era una casualidad. La solidaridad ordenada que había presenciado durante el terremoto de 2010 se materializaba de nuevo frente a sus ojos. No puedo creerlo, susurró Marco a su lado. Esto es más dramático que cualquier guión. Isabella no respondió, simplemente siguió absorta en las imágenes. El hombre, después de entregar la empanada, hizo una leve inclinación de cabeza y comenzó a alejarse en silencio. Pero el destino aún no lo había liberado de esa escena. Pasamos a la siguiente fase. Andrés, desplómate, ordenó Isabella. A partir de aquí comenzaba la verdadera prueba. El viento se detuvo. En medio del bullicio de la ciudad, Andrés, el actor, emitió un pequeño gemido. Ah. Al instante siguiente, su cuerpo se tambaleó y se desplomó en la acera. El vaso de cartón rodó, esparciendo unas pocas monedas. Los peatones se giraron, y un murmullo de alarma se extendió por la plaza. Por el intercomunicador, la voz del director temblaba. Se cayó. Andrés, perfecto. Pero Isabella se había quedado sin palabras. En el monitor frente a ella, el mismo hombre chileno estaba paralizado, con una expresión de absoluto espanto. Sin embargo, solo fue por una fracción de segundo. Inmediatamente, reaccionó. Se arrodilló, sostuvo los hombros de Andrés y le habló con urgencia. Señor. ¿Está bien? ¿Me escucha? No hubo respuesta. Con una calma sorprendente, comprobó su respiración y luego colocó sus dedos en el cuello del actor. No respira. En ese instante, toda duda desapareció de sus ojos. Arrojó su maletín al suelo, entrelazó sus manos y las colocó en el centro del pecho de Andrés. Alguien llame a una ambulancia, por favor, gritó con una voz clara y potente. La gente que pasaba se detuvo en seco, muchos sacando sus teléfonos. El equipo de producción observaba con el corazón en un puño. El hombre comenzó a realizar compresiones torácicas, marcando un ritmo constante. El sudor perlaba su frente, y el aire a su alrededor se volvió tenso. El corazón de Isabella latía al compás de sus movimientos. Está haciéndole reanimación de verdad, dijo Marco en voz baja. ¿Lo paramos? Paramos la grabación. Todavía no, respondió Isabella sin apartar la vista del monitor. Esto ya no es actuación. Es instinto humano. El sonido de las compresiones resonaba en medio del ruido de la plaza. Compresión, liberación. Compresión, liberación. Entre los curiosos, una mujer se secaba las lágrimas. Vamos, usted puede, gritó alguien. Unos segundos después, que parecieron una eternidad, un miembro del equipo de producción se acercó corriendo para anunciar el fin de la filmación. Disculpe, disculpe. Esto es parte de un programa de televisión, una cámara escondida. Ante la repentina confesión, el hombre se quedó de pie, atónito. Balbuceó. Su rostro, bañado en sudor, era una mezcla de alivio y confusión. Un productor se acercó con un micrófono. Le pedimos disculpas por el susto, pero su reacción ha sido increíble. Él, todavía recuperando el aliento, respondió: si una persona se cae, lo normal es ayudar. Es lo que me enseñaron en un curso. Su voz temblaba, pero en ella se percibía un dejo de orgullo. Isabella escuchó esas palabras y sintió una oleada de calor en su pecho. ¿Era este el verdadero rostro de Chile? No era un manual, sino una compasión grabada en el alma, una amabilidad que se transformaba en acción de forma natural, sin que nadie tuviera que ordenarlo.
Mientras observaba su perfil en el monitor, Isabella susurró, siento que el mundo, en este instante, se ha vuelto un poco más hermoso. Uno de los miembros del equipo, al oírla, asintió inconscientemente. Pero lo que aún no sabían era que las siguientes imágenes que grabarían harían temblar al mundo de nuevo, pero en un sentido completamente opuesto. Aunque la filmación había terminado, nadie se movía. Solo el murmullo de la ciudad parecía haber regresado a la normalidad. El hombre chileno, sentado en el suelo, se secaba la frente con la manga de su camisa mientras miraba, aún aturdido, a Andrés, el actor. Un miembro del equipo se acercó con un micrófono. De verdad, lo sentimos mucho. Era una cámara escondida para un programa, estábamos grabando su reacción. El hombre parpadeó un par de veces, sin poder articular palabra. Finalmente, esbozó una pequeña sonrisa. Ah, ¿con qué era eso? Uf, qué susto me pegué. Jamás pensé que era para la tele. Su sonrisa, aunque cansada, denotaba alivio. Pero de verdad pensé que el señor se estaba muriendo. Tenía que llamar a una ambulancia, ayudar era lo único que tenía en la cabeza. Su voz era ronca, pero no había en ella ni rastro de soberbia. Isabella se acercó lentamente e inició la entrevista. ¿Por qué pudo actuar sin dudar en ese momento? Mucha gente, por miedo, se habría quedado paralizada. El hombre pensó un momento, mirando a lo lejos. Cuando era estudiante, en la universidad, hice un curso de primeros auxilios de la Cruz Roja chilena. También repasé la reanimación cardiopulmonar cuando saqué la licencia de conducir. Así que siempre pensé que, si alguna vez pasaba algo, tenía que estar preparado para actuar. Hizo una pausa y continuó, con la voz entrecortada, además hace años, para el terremoto del 2010, vi a mucha gente atrapada, a otros en el suelo. Y yo no supe qué hacer. Me sentí un inútil. Esa impotencia me marcó. Me prometí a mí mismo que la próxima vez que viera a alguien en apuros, haría todo lo posible por ayudar. Algo dentro de Isabella se resquebrajó. No fue solo emoción, fue una revelación. Las personas cambian al ver la bondad en otros, y ese sentimiento inspira a alguien más a actuar. Sus palabras lo confirmaban. Usted es un héroe, le dijo Isabella. Él negó con la cabeza. No, para nada. Le aseguro que cualquier chileno habría hecho lo mismo. ¿Por qué piensa eso? Porque en Chile, la palabra solidaridad es algo que nos enseñan desde chicos. No es por recibir algo a cambio, es porque el que se da cuenta, actúa. Así nos han criado. Sus palabras hicieron vibrar el aire. En el equipo de producción, más de uno tuvo que secarse las lágrimas. Isabella, conteniendo la emoción, repitió para sus adentros, esto es cultura. No es una ideología ni una religión. Es una amabilidad que está impregnada en la vida diaria. Esa noche, en la sala de edición, Isabella revisó las grabaciones en silencio. En el monitor aparecía el hombre arrodillándose ante la persona sin hogar, la empanada ofrecida, la escena de la reanimación. Cuando el vídeo terminó, una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Ese es el rostro de un héroe chileno, comentó Marco. Isabella asintió levemente. No. No es un héroe. Es un ser humano. El tipo de ser humano que todos aspiramos a ser. La sonrisa serena del hombre en el monitor iluminó suavemente la oscura sala de edición. La transmisión del programa tuvo una repercusión que superó todas las expectativas. El episodio, titulado Rostros de un continente, se convirtió en una sola noche en el más visto en la historia de Mundovisión. Las redes sociales se inundaron de comentarios. En Chile todavía queda humanidad. No es un superhéroe, pero salvó a alguien. Su acción me hizo querer ser mejor persona. El hashtag héroe de la plaza se convirtió en tendencia mundial. En Estados Unidos, se desató un debate sobre el verdadero humanismo. El centro de llamadas de la cadena recibió una avalancha de correos de agradecimiento y elogio. Recordé la bondad humana. No pude parar de llorar. Pero, por otro lado, una reacción muy diferente comenzaba a gestarse. Al día siguiente, los foros en línea de Mundovisión se llenaron de publicaciones anónimas. ¿De verdad era una cámara escondida?
No será un montaje. No era un exmilitar. Está demasiado entrenado. Están promoviendo el prejuicio de que los norteamericanos no ayudaríamos. Marco corrió a la oficina de Isabella con un informe en la mano. Esto se está incendiando. Los medios de otros países latinoamericanos nos acusan de favorecer a Chile. Isabella, sin apartar la vista del monitor, respondió, era de esperar. Cuando muestras la verdad, siempre habrá alguien que se ofenda. Pero no vamos a detenernos. Su voz era calmada, pero ardía por dentro. Nosotros estuvimos allí. Sabemos mejor que nadie que el vídeo no es falso. Marco asintió en silencio. Seguiremos con la próxima emisión según lo planeado. Por supuesto. El próximo sujeto de prueba es un inmigrante venezolano. Al decir esto, Isabella miró las dos fotografías en su escritorio. Una era la del chileno ofreciendo su empanada. La otra era un marco vacío. El verdadero sentido de este experimento no es comparar. Es mostrar un espejo del alma de cada lugar. Esa noche, los canales de noticias dedicaron programas especiales al documental de Mundo Visión. Los analistas debatían acaloradamente. Los chilenos tienen una cultura de solidaridad comunitaria. Por eso son sensibles a la mirada del otro. No, no es solo el resultado de un entrenamiento. Es una diferencia en la conciencia nacional. La discusión se encendió, y pronto los medios de todo el mundo comenzaron a informar al respecto. La BBC emitió un reportaje titulado El acto heroico de un chileno anónimo. CNN lo llevó a su portada con el titular El corazón de Sudamérica que Mundo Visión reveló. Mientras tanto, en Chile, la noticia aún no había cobrado gran notoriedad, pero en las redes sociales, los comentarios de usuarios extranjeros comenzaban a ser traducidos y compartidos. Estoy orgulloso de que sea chileno. Si la educación en Chile forma a personas así, es algo que deberíamos imitar. Isabella pasó la noche en el estudio, leyendo cada uno de esos comentarios. En el fondo de su corazón, una pequeña inquietud comenzaba a brotar. Esta reacción no terminaría en simples elogios. Donde hay una luz intensa, también se proyecta una sombra. Y esa sombra, estaba segura, aparecería en el siguiente experimento. Mirando la sonrisa del hombre chileno en el monitor, susurró en voz baja, próxima parada, Los Ángeles. En ese instante, en la profundidad de la pantalla, el destino de otra persona comenzaba a moverse lentamente. El cielo de Los Ángeles estaba cubierto por una neblina gris. El bullicio de la ciudad era más áspero que el de Santiago, una mezcla de bocinazos y gritos. El equipo de Mundo Visión se preparaba de nuevo para grabar. El papel de la persona sin hogar lo interpretaría el mismo actor, Andrés Soto. Así que lo hacemos de nuevo, dijo con una sonrisa nerviosa, aunque sus ojos reflejaban una compleja inquietud. El sujeto de prueba de esta vez era Mateo, un joven estudiante venezolano. Estudiaba administración de empresas en la universidad y tenía un expediente académico brillante. Sin embargo, en la entrevista previa, había declarado de forma tajante, en Estados Unidos, cada uno es responsable de sí mismo. Ayudar a un desconocido es un riesgo. Isabella frunció el ceño ante esas palabras. Pero, ¿y si alguien se desmaya frente a ti? Depende de la situación. Podría ser una estafa o un engaño. Su respuesta, excesivamente fría, heló el ambiente del estudio por un segundo. A las 2 de la tarde, comenzó la filmación. En una esquina de la calle, Andrés se cubrió con la manta y suplicó con voz temblorosa, por favor, algo de comida. Mateo pasó por su lado. Al principio, desvió la mirada y aceleró el paso. Pero después de avanzar unos metros, se giró. ¿Qué dijiste?, preguntó en un español con acento caribeño. Miró a su alrededor por un instante. Había mucha gente, pero nadie se detenía. Mateo sonrió levemente y se encogió de hombros. Y retomó su camino. En ese preciso momento, Andrés se agarró el pecho con gesto de dolor y se desplomó en el suelo. Gritos de los transeúntes. Mateo se volvió. Pero su siguiente movimiento fue algo que nadie esperaba. En lugar de acercarse, miró rápidamente a su alrededor, se abalanzó sobre el cuerpo inmóvil de Andrés y metió la mano en su bolsillo.
sin un segundo de duda, sacó la billetera. Y, sin más, se alejó a paso rápido. Silencio frente al monitor. Nadie podía emitir sonido. Segundos después, Isabella ahogó un grito. «Deténganlo. Síganlo». El equipo salió corriendo. La cámara se sacudía violentamente mientras cruzaban la calle y doblaban una esquina. «Oye, espera». Él se giró, con el rostro descompuesto por una mezcla de ira y miedo. «¿Qué demonios es esto?» «Estamos grabando». «Es un experimento para un programa de televisión», gritó un productor, sin aliento. «No me jodan. Esto es una trampa. Quieren hundirme». Intentaron explicarle a través de un intérprete, pero él no escuchaba. «No graben. Bajen esa cámara», gritaba en inglés mientras arrojaba la billetera al suelo. En ese momento, Isabella comprendió. Esta grabación se había convertido en un incidente real. Pero ya no había vuelta atrás. Las cámaras de Mundovisión ya habían transmitido todo en vivo al mundo entero. En el estudio, la voz temblorosa de alguien resonó: «Isabella, corta la transmisión». Ella no respondió. Simplemente, con la vista fija en el monitor, susurró: «Esta es la realidad». En la pantalla, la figura de Mateo se alejaba, de espaldas, bajo la luz del atardecer. Su espalda parecía solitaria, envuelta en una extraña desolación. El programa que debía capturar una reacción humana, sin darse cuenta, había terminado por desnudar la naturaleza humana misma. Pocas horas después de la transmisión, el servidor de Mundovisión colapsó temporalmente por el exceso de tráfico. En Internet, un vídeo recortado con el título «Estudiante venezolano roba la billetera a un hombre sin hogar desmayado», se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales ardían. En Estados Unidos, los noticieros prepararon ediciones de emergencia. Un presentador, con rostro grave, informaba: «Este vídeo ha conmocionado al mundo. Un experimento sobre la naturaleza humana ha arrojado un resultado impensable». Los invitados en el plató se quedaron sin palabras. Rápidamente, comenzaron las comparaciones con la acción del hombre chileno, y términos como «la virtud chilena» y «la moralidad venezolana» empezaron a circular sin control. En la sede de Mundovisión en Nueva York, se convocó una reunión de urgencia. Marco golpeó la mesa con un informe. «Los medios de todo el mundo nos están criticando. Dicen que es discriminación contra los latinos, que fomentamos estereotipos». Isabella, en silencio, reproducía el vídeo una y otra vez. En él, la espalda de Mateo huyendo. Un hecho innegable, grabado a la vista de todos. «Nunca quise hundirlo», dijo ella, casi en un susurro. Solo quería ver cómo reaccionaba en la misma situación. Nada más. Pero lo que más le dolía era ver que el rostro del joven en la pantalla no reflejaba ira, sino un profundo terror. Mientras tanto, en Venezuela, los medios de comunicación estatales reaccionaron con una rapidez inusitada. Edición tendenciosa por parte de Estados Unidos y Chile. Manipulación de imágenes que atenta contra los derechos humanos. Con esos titulares, los programas criticaron duramente a Mundovisión. En las redes sociales, abundaban palabras como montaje, vídeo editado y ataque cultural. Sin embargo, tras esa ola de indignación, otra corriente comenzaba a formarse en silencio. Los espectadores de otros países empezaron a juzgar por sí mismos lo que veían. No fue edición, fue un reflejo. Actuó antes de pensar. Eso es todo. No es la cultura, es la elección personal lo que define a una persona. Y un comentario en particular fue compartido millones de veces: «Cuando una persona cae, ¿cómo reaccionas?». Esa frase tocó una fibra sensible en el corazón de quienes habían permanecido en silencio. En Chile, Estados Unidos, Europa, personas de diferentes países comenzaron a hacerse la misma pregunta. Mientras tanto, Mateo había desaparecido. No asistía a clases en la universidad y no contestaba a las llamadas. En Internet, su identidad fue expuesta y una lluvia de insultos y amenazas cayó sobre él. Basura humana. La vergüenza de Venezuela. Un hombre que deshonró a su país ante el mundo. Las palabras, afiladas como cuchillos, fueron acorralando su vida poco a poco.
Isabella pasó la noche en la sala de edición, mirando esos comentarios. Sus ojos estaban exhaustos. Marco le dejó una taza de café en silencio. ¿Qué vas a hacer? Cancelamos la próxima emisión. No. Continuamos. Lo que mostramos no fue la maldad. Fue la realidad. En sus palabras había determinación. Sin embargo, en el fondo de sus ojos se escondía otro dolor. Grabar a una persona a veces significa destrozarla. En el monitor del estudio se proyectaba de nuevo el vídeo de Santiago. La imagen del hombre chileno arrodillado, ofreciendo su empanada. Y luego, la sombra del joven venezolano dándose la vuelta y huyendo en Los Ángeles. Isabella miró ambas imágenes, una al lado de la otra. Ambos eran seres humanos, no cabía duda. Pero sentía que algo en lo más profundo de sus corazones era diferente. Y entonces, una intuición nació en su pecho. Este vídeo aún no había terminado. La siguiente verdad, estaba segura, los esperaba en algún lugar. Fueron días de tormenta. La página web de Mundovisión estaba saturada de comentarios, y los medios de todo el mundo continuaban con la controversia. El chileno, símbolo de la moral. El venezolano, símbolo del egoísmo. Titulares tan extremos adornaban las noticias de varios países. Pero Isabella sabía que esa no era la verdad. El programa nunca tuvo la intención de mostrar la superioridad de una nación sobre otra. Mateo había desaparecido por completo. Solo quedaba el rumor de que había abandonado su residencia universitaria. En las redes sociales, proliferaban cuentas falsas con su nombre, difundiendo información errónea. Huyó. Ni siquiera se disculpó. Abandonó su país, es un cobarde. Las voces que lo defendían eran escasas. En medio del caos, un medio de comunicación desveló el pasado de Mateo. Su padre había sido un funcionario del gobierno regional en Venezuela, y él había sido un triunfador educado en la élite. La opinión pública se aferró a ese dato para alimentar aún más su resentimiento. Claro, era de esperar, comentaban. Pero en ese reportaje había una pequeña frase a la que nadie prestó atención. En su adolescencia, Mateo no pudo defender a un amigo que pidió su ayuda, y todavía se arrepiente de ese suceso. Isabella leyó esa línea y contuvo la respiración. Así que fue por eso no pudo actuar. La culpa y el miedo. Esas dos emociones lo habían paralizado. No era que no quisiera ayudar, era que tenía miedo de hacerlo. Pero el público no estaba interesado en complejidades. Los programas de farándula repetían el tema día tras día. Elogiaban la acción del chileno, condenaban la actitud del venezolano, y los comentaristas sonreían como si estuvieran impartiendo justicia. Es una diferencia cultural. Los chilenos son especiales. Cada vez que sonaban los aplausos, el corazón de Isabella se encogía. Creíamos que estábamos mostrando la verdad, pero sin darnos cuenta, hemos herido a alguien. Ya no hay vuelta atrás, dijo Marco con voz sombría en la sala de edición. Aunque borremos el vídeo ahora, el mundo ya lo ha visto. Precisamente por eso, asumiré la responsabilidad hasta el final, respondió ella. Al día siguiente, Isabella convocó una rueda de prensa. Los flashes de los fotógrafos estallaron al unísono. Mundovisión no ha fomentado el prejuicio. ¿Cuál era el objetivo del programa? En medio de la lluvia de preguntas, ella respondió con la mirada firme. Solo queríamos mostrar la elección de un ser humano. No es un problema de nacionalidades. Es algo que podría pasarnos a cualquiera. Un murmullo recorrió la sala de prensa. Pero Isabella continuó, él no es una mala persona. En ese momento, solo tuvo miedo. El coraje para ayudar a alguien a veces pesa más que cualquier entrenamiento. Y nosotros no supimos transmitir eso. La grabación de la conferencia fue emitida en todo el mundo y dividió aún más las opiniones. Hubo quienes elogiaron su sinceridad y quienes la acusaron de autodefensa. Pero esa noche, recibió un correo electrónico anónimo. El asunto contenía una sola frase, todavía estoy vivo. No había remitente. Sin embargo, una línea al final del mensaje le dio a Isabella la certeza de quién era. En ese momento, tuve miedo. Pero ya no voy a huir.
Las lágrimas cayeron silenciosamente de sus ojos, iluminados por la luz del monitor. Las personas solo aprenden la verdadera bondad a partir de sus errores. Esa noche, por primera vez, Isabella no lloró como productora, sino como un ser humano. Cuando la tormenta mediática amainó, Isabella finalmente encontró un momento de calma. Era el amanecer en Los Ángeles, y una luz tenue se filtraba en la sala de edición. Sobre su escritorio, había cientos de páginas impresas con mensajes de los espectadores. Cada una de ellas contenía un torbellino de emociones. No soy chileno, pero lloré al ver ese vídeo. Es fácil culpar a Mateo, pero si yo hubiera estado allí, no sé si habría podido actuar. Me hizo pensar si es la cultura la que crea a las personas, o las personas las que crean la cultura. Mientras leía, Isabella se dio cuenta de algo. El programa no había expuesto el bien y el mal, sino el mapa de los valores humanos. Las personas no se mueven tanto por su nacionalidad como por el aire que han respirado en el entorno donde crecieron. Decidió invitar de nuevo a un psicólogo para un programa especial de Mundo Visión. El tema, cómo la cultura influye en nuestras acciones. En el estudio, el doctor Daniel Cáceres, un psicólogo de sonrisa afable, comenzó a hablar con calma. En la sociedad chilena existe un valor muy arraigado que es la solidaridad. Nace de una historia de catástrofes naturales y procesos sociales que han obligado a la gente a apoyarse mutuamente. No es una opresión, es un mecanismo para respetar y cuidar al otro. Isabella preguntó, entonces, ¿cómo se explica lo que vimos en el caso del joven venezolano? En muchas culturas, sobre todo en contextos de crisis o migración forzada, el instinto de supervivencia individual se agudiza. El miedo al fracaso, a no poder cumplir con las expectativas de la familia, puede ser abrumador. Cuando Mateo dijo que tuvo miedo, quizás no se refería tanto al pecado de no haber ayudado, como al terror de exponer su propia vulnerabilidad, su propio fracaso, ante los demás. El auditorio guardó silencio. Todos asentían, pero en algún rincón de sus mentes, se estaban examinando a sí mismos. ¿Qué habría hecho yo? En ese momento, habría extendido la mano. El doctor Cáceres dibujó 2 círculos en una pizarra. En uno escribió, comunidad, y en el otro, individuo. Chile es una cultura que protege al otro dentro de un orden comunitario. En cambio, en sociedades más individualistas, como la estadounidense, o en contextos de crisis extremas, la cultura se centra en protegerse a uno mismo. No se trata de cuál es la correcta, sino de que en ambas existe el miedo. El chileno teme causar una molestia o fallarle a la comunidad, el venezolano, en este caso, temía la vergüenza del fracaso y la exposición de su propia fragilidad. Simplemente, la forma de ese miedo se manifiesta en acciones diferentes. Isabella asintió profundamente. La cultura no es una teoría, se disuelve en nosotros a lo largo de generaciones. Es fácil llamarlo diferencia, pero detrás de ellos se esconden innumerables plegarias, lecciones y recuerdos familiares. Al terminar el programa, en un rincón de la sala de producción, Marco comentó pensativamente, al final, los seres humanos no aprenden a actuar correctamente, sino que simplemente eligen la acción de la que no quieren arrepentirse. Isabella sonrió levemente. Así es. Pero mientras existan personas que deseen salvar a alguien, el mundo todavía estará a salvo. Afuera, el sol comenzaba a salir. La luz que iluminaba la ciudad parecía abrir una nueva página en el horizonte. Y en esa luz, Isabella pensó, aunque las culturas sean diferentes, lo que fluye en el fondo de nuestros corazones es lo mismo. Es ese pequeño, pero firme, impulso de querer ayudar. Era de noche en Los Ángeles. La sala de edición de Mundo Visión estaba en silencio. Isabella, sola, comparaba las 2 grabaciones en el monitor. Por un lado, la sonrisa serena del hombre chileno filmado en Santiago. Por otro, la figura de Mateo arrojando la billetera y huyendo. Luz y sombra. Se suponía que ambos eran seres humanos, pero parecían criaturas de mundos distintos. Sobre la mesa, estaba la copia impresa del correo anónimo que había recibido. Todavía estoy vivo. En ese momento, tuve miedo. Pero ya no voy a huir. Era de él. Sin explicaciones ni excusas. Solo esas 2 frases.
pero fue suficiente. Isabella respiró hondo y sintió que algo en su pecho se disolvía. Días después, un sobre llegó a la oficina de correos de Mundo Visión. El remitente era Mateo Vargas. Dentro, había una carta escrita a mano y una fotografía. La foto mostraba a Mateo ayudando en un comedor social en un barrio de Los Ángeles. Repartía platos de comida y saludaba con la mano a unos niños que sonreían. Su espalda ya no era la del hombre que huía que había visto en el vídeo. La carta era breve. Después de esa transmisión, sentí que lo había perdido todo. Pero unas palabras se quedaron grabadas en mi mente: espero que, esté donde esté, pueda ser un poco más feliz. Fueron las palabras de ese hombre en Chile. Él encendió una luz en mi corazón. Yo también quiero ser alguien que pueda desearle un futuro mejor a otra persona. Por eso, desde hoy, estoy trabajando como voluntario aquí. Cuando terminó de leer, Isabella cerró los ojos en silencio. Aquella tarde en Santiago, el hombre que se arrodilló para ofrecer su empanada. Su acción, en un solo instante, había cruzado fronteras y había movido la vida de otra persona. Era un pequeño milagro. Abrió su correo electrónico y envió un mensaje a todo su equipo. El asunto decía: las personas son más profundas que las imágenes. El cuerpo del correo tenía una sola línea: el corazón humano no se puede grabar con una cámara. Pero llega. Marco respondió de inmediato: entonces, eso significa que el programa fue un éxito. Isabella sonrió. No. Todavía está en proceso. Probablemente, nos llevará cientos de años entender a los demás. Pero siento que hemos podido filmar el comienzo de ese camino. Esa noche, envió un correo a Chile. El asunto era agradecimiento. El destinatario era el hombre chileno, Javier Rojas, cuyo nombre ahora conocía. Tu amabilidad salvó a un joven. Y yo seguiré contando ese milagro al mundo. Al presionar el botón de enviar, sintió una brisa suave en su pecho. Afuera, la luz del amanecer comenzaba a despuntar, y la ciudad de Los Ángeles despertaba. Sintió como si, más allá de esa luz, continuara el cielo de Chile. Isabella miró a la cámara y sonrió. Ahora, vamos a grabar el reencuentro. Sus palabras, sin que nadie las escuchara, se disolvieron en el alba como una plegaria personal. Era primavera en Santiago. Los pétalos de los jacarandás teñían la ciudad de un suave color lila, y el aire olía a una nueva estación. Isabella estaba en el vestíbulo de llegadas del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Llevaba una pequeña mochila con su cámara. Su corazón latía con la misma emoción que el primer día que filmó un documental. Había pasado un año. Mundo Visión había decidido producir un programa especial titulado Ecos de Humanidad. El tema era la cadena de la bondad. Y la razón por la que Isabella estaba en Santiago era para reunirse con aquel hombre chileno. Desde la ventana de la camioneta, la ciudad parecía ordenada y serena. La gente cruzaba por los pasos de cebra cediéndose el paso, intercambiando una leve inclinación de cabeza al pasar. Esa escena le hizo sentir como si todo el país respirara una atmósfera de respeto mutuo. Por la tarde, llegó al parque designado. Bajo un árbol frondoso, un hombre estaba sentado en un banco. Llevaba un abrigo gris y tenía una sonrisa amable. Era Javier Rojas, el hombre que había ayudado a la persona sin hogar. Antes de que ella pudiera hablar, él se levantó. Usted debe ser de Mundo Visión, ¿verdad? Se acordaba de nosotros, dijo Isabella, con la voz ligeramente temblorosa. Javier asintió en silencio. Por supuesto. Después de esa filmación, mi vida cambió un poco. Comenzaron a grabar. Las flores del jacarandá caían con el viento, flotando entre ellos. El mundo entero se conmovió con su acción. Vaya, pero yo solo hice lo que me pareció normal. ¿Sabe algo de Mateo, el joven venezolano? Javier la miró con sorpresa. ¿Qué pasó con él? Isabella sacó una fotografía de su bolso. Era la imagen de Mateo sonriendo mientras ayudaba en el comedor social, repartiendo comida a los niños, extendiendo una mano amable. Él recordaba sus palabras. Dijo que la frase, espero que pueda ser un poco más feliz, lo había salvado.
La expresión de Javier se transformó lentamente. Miró la foto y bajó la vista. Vaya qué cosas, dijo, con la voz entrecortada. Yo también pienso mucho en ese día. Más que en el momento en que decidí ayudar, lo que no puedo olvidar es su expresión después. Gracias, que me dijo. Esa palabra se ha quedado conmigo desde entonces. Los pétalos morados, llevados por el viento, cayeron sobre su hombro. Isabella bajó la cámara y dijo en voz baja, su normalidad cambió la vida de alguien. ¿La bondad realmente llega a su destino? ¿No cree? Ambos se quedaron en silencio por un momento, simplemente observando la luz de la primavera. Ese silencio decía más que 1000 palabras. Finalmente, Javier sonrió. Si alguna vez lo ve, por favor, dígale algo de mi parte. Dígale que yo también quiero darle las gracias. Isabella no pudo contener la emoción y sus ojos se humedecieron. Estoy segura de que le llegará el mensaje. Ya no importan las diferencias entre países, ¿verdad? La cámara seguía grabando. El sol del atardecer teñía el parque de un color dorado. A lo lejos, se oían las risas de unos niños. Isabella pensó en silencio, en este momento, el mundo se ha vuelto un poco más amable. Y el experimento de aquel día, finalmente, se ha convertido en un milagro. Al final de la primavera, el nuevo programa de Mundo Visión se emitió en todo el mundo. La pantalla mostró primero la imagen de Javier Rojas sonriendo bajo un árbol en Santiago. Luego, el vídeo de Mateo, continuando su labor en el comedor social de Los Ángeles. Aún no se habían conocido en persona, pero era evidente que se habían influenciado mutuamente. Una narración serena acompañaba las imágenes. La compasión cruza fronteras. No comienza en un libro de texto ni en una ley, sino en una sola acción. La escena cambió. El momento en que Javier ofreció la empanada, su gesto de arrodillarse, se mostró en cámara lenta. Y, con la misma composición, se superpuso la imagen de Mateo entregando un plato de sopa a un niño en Los Ángeles. En el centro de la pantalla, por un instante, las dos figuras se fusionaron. Isabella, en la sala de edición, se secó una lágrima. Después de un año, lo que había logrado filmar no era una comparación, sino una resonancia. La bondad humana se expande como las ondas en el agua, trascendiendo el lenguaje y la cultura. Tras la emisión, el programa recibió comentarios de todo el mundo. La amabilidad del chileno me salvó. El cambio del joven venezolano me conmovió. Ambas imágenes reflejan la misma belleza humana. En las redes sociales, nació un nuevo hashtag, Ecos de Humanidad, que se extendió como una luz que iluminaba los corazones más allá de las fronteras. En el final del programa, se escuchó la narración de Isabella. Nacimos en países diferentes y hablamos idiomas distintos, pero a todos nos duele el corazón cuando vemos a alguien sufrir. La compasión no es conocimiento, es memoria. El recuerdo de alguien que fue amable con nosotros es lo que da vida a la siguiente amabilidad. Quizás esa sea la razón por la que vivimos. La pantalla se fundió a negro lentamente. El último plano fue el de los pétalos de jacarandá flotando en el aire. Uno de esos pétalos parecía cruzar el cielo, atravesar el continente y disolverse en el cielo azul de Los Ángeles. Apareció un subtítulo, No todos los héroes llevan capa. Isabella, mirando el monitor, respiró hondo. En este último año, había encontrado una respuesta. Las personas recuerdan su propia bondad al ver la amabilidad en otros. Y mientras esa cadena continúe, el mundo, seguramente, no perecerá. Afuera, el atardecer se extendía en silencio. La temporada de los jacarandás había terminado, pero en su corazón, los pétalos de aquel día seguían floreciendo. Y esa misma imagen, estaba segura, florecía de igual manera en el corazón de alguien en un país lejano. ¿Qué te ha parecido este video? Nos encantaría conocer tu valiosa opinión y tus impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.